¿ok? Un ejercicio que sirva a modo de repaso para, pues, no solamente relacionar todo lo que estamos conociendo sobre las ondas electromagnéticas, sino también con algunos conceptos ya vistos por ustedes en cursos anteriores. Bueno, el ejercicio que vamos a resolver a continuación es el que se plantea en la pantalla. Nos comenta que, bueno, las cargas en aceleración van a emitir ondas electromagnéticas. Esto, a grandes rasgos, se vio a través de un video que se les expuso en alguna sesión anterior, en el que veíamos cómo una antena genera ondas electromagnéticas simplemente tomando como idea las cargas eléctricas que se acumulan en algunos de los extremos de esta antena, lo cual da lugar a un comportamiento tipo dipolo, y al hacer pasar una corriente o al hacer que estas cargas se desplacen de un extremo a otro, generamos campos eléctricos que varían en el tiempo y eso genera a su vez un campo magnético que también va a depender del tiempo. Y así tenemos como resultado una onda electromagnética. Bueno, aquí es un caso más simple. Solamente vamos a considerar el caso de una partícula en este caso cargada positivamente, un protón, que se está moviendo bajo la acción de un campo magnético de forma circular. Así que sabemos que una partícula moviéndose de forma circular va a tener asociada una aceleración, va a experimentar una aceleración. Y justamente, pues, esta aceleración va a dar como resultado que la partícula emita ondas electromagnéticas, produzca ondas electromagnéticas. Bien, pues tenemos la siguiente situación. Tenemos a este protón moviéndose de forma circular, siguiendo esa trayectoria circular, que de acuerdo al problema nos dice que tiene un radio R. Tenemos un campo magnético que es perpendicular al plano en el que se mueve esta partícula. Si lo vemos desde arriba, pues aquí tenemos al protón dando vueltas y el campo magnético en este caso estaría saliendo de la pantalla, ¿no? Estaría dirigido hacia nosotros. Y aquí a modo de imagen, pues tenemos una onda electromagnética que emite este protón debido al movimiento que está produciéndose, porque el campo eléctrico de esta partícula cambia en el tiempo, lo cual genera un campo magnético que cambia en el tiempo también, y bueno, ya la historia que sabemos. Muy bien, el problema nos pregunta, bueno, en esta situación concreta, debemos determinar el valor de la longitud de onda de la radiación que se produce por este fotón en movimiento. Bueno, ¿cómo podríamos conocer ese valor de la longitud de onda? A ver, ¿qué información tenemos, que hemos visto recientemente, o qué otra información que ustedes hayan ya visto en cursos previos, pues pueden ser útiles para resolver lo que aquí se nos está preguntando? Tal vez pudiéramos comenzar con una expresión que relacione la longitud de onda con la velocidad y el periodo o la frecuencia, como v es igual a lambda por f. Ok, muy bien. Claro, podemos establecer la relación que vincula la longitud de onda con la velocidad con la que esta onda se estaría propagando, que es la velocidad de la luz. Muy bien. Así que bueno, podemos comenzar con esa parte. Conocemos la velocidad con la que la onda va a ser emitida, va a estar viajando. Y justamente por la relación que se menciona, podemos vincular esa longitud de onda con la frecuencia de las oscilaciones. La frecuencia de las oscilaciones que experimenta la partícula
por estarse moviendo de forma circular. A ver, ¿qué recordamos ahora sobre el movimiento circular? Así que todo lo que está aquí, digamos que el punto final, está íntimamente relacionado con todo aquello que podamos saber sobre el movimiento circular. Que el movimiento circular uniforme, o bueno, a una velocidad constante, puede ser representado con un movimiento armónico simple, o modelado con un armónico. Ok, movimiento armónico. Ahí como que va implícito el periodo, ¿no? O las frecuencias de oscilaciones. Muy bien. Así es. ¿Qué más? Váyanse un poquito mucho más atrás. Eso que se comentó es correcto. Digamos que hemos dado un salto a no diremos que a las primeras sesiones de este curso, pero casi hasta el inicio. Pero váyanse más atrás, a ver, ¿qué más conocen sobre el movimiento circular? A ver, un objeto que inicialmente se esté moviendo en alguna dirección con una cierta velocidad. ¿Podrá así de manera autónoma comenzar a describir una trayectoria circular? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Si una partícula se está moviendo en alguna determinada dirección con una cierta velocidad, v, de manera autónoma, ¿podrá experimentar un movimiento circular? No necesariamente, porque puede estarse moviendo de forma, bueno, con una trayectoria recta. Ok, de una trayectoria recta. Y para que se mueva de manera circular, así como tenemos aquí con el protón. Tendría que estar orbitando algo, y bueno, por eso se tendrían algunas fuerzas como las aceleraciones, como la aceleración centrípeta, y la centrífuga, que es la que la compensa para mantener esa órbita en equilibrio. Ok, la fuerza que se va a presentar va a ser una fuerza centrípeta. Muy bien. La fuerza centrífuga, bueno, creo que es oportuno hacer la aclaración, no existe. Es una fuerza que entra dentro de la categoría de fuerzas ficticias. Así que la que realmente nos va a dar información es la fuerza centrípeta, aquella que va a estar dirigida hacia el interior de la trayectoria circular. Digamos que esa fuerza es la que obliga a que la partícula, en este caso el protón, mantenga esa trayectoria circular. Si esa fuerza no existiera, lo que haría esa partícula es moverse de forma recta, como nos lo indica la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? En ausencia de fuerzas, en el espacio libre, cualquier objeto, o hablando de un objeto que en movimiento, va a mantener su velocidad y se va a mover en línea recta. Así que aquí necesitamos traer o revivir el concepto de fuerza centrípeta. Ahora, esa fuerza centrípeta, ¿quién la estará generando? ¿Quién estará produciendo esa fuerza que tiene que dar como resultado que este protón esté girando? ¿Puedes subir un poquito el problema para volverlo a leer, por favor? Gracias.
El campo magnético sería el que está produciendo esa fuerza. Muy bien, así es, el campo magnético está produciendo la fuerza que mantiene a este protón en esa trayectoria circular. Así que ya como que como que empiezan a aparecer piezas, ¿no? Es un movimiento circular. En el movimiento circular aparecen fuerzas centrípetas y por otra parte, digamos en un aspecto más de electromagnetismo, vemos que la fuerza que mantiene a esta partícula orbitando tiene que ser producida por el campo magnético. Hasta aquí, comentarios, preguntas sobre la idea general que estamos aquí exponiendo. ¿Todo claro hasta ahora entonces? Por el momento sí, doctor. Muy bien. Bueno, ahora comencemos ahora ya a plantear ecuaciones que nos permitan ya dar respuesta a lo que nos pregunta el problema. Bien, todo esto que se está comentando está relacionado con el primer párrafo que tenemos ahí. La onda electromagnética que va a ser emitida tiene una cierta longitud de onda. Muy bien. Esa longitud de onda está relacionada con la frecuencia de la oscilación que está experimentando esa partícula cargada. Así que, analizando el problema un poquito como a la Newton, digamos, podemos hacer la conexión con lo que sabemos de las ondas electromagnéticas. Así que esa es la idea de fondo. Bueno, para un movimiento circular tenemos la siguiente relación. La aceleración centrípeta que experimenta la partícula va a ser proporcional a la fuerza centrípeta que está efectuando dicha aceleración. Inversamente proporcional a la masa de la partícula. Bueno, eso ya es segunda ley de Newton. Pero hablando de este tipo de aceleración centrípeta, sabemos que esta se escribe también como la velocidad lineal o tangencial de la partícula entre el radio de la circunferencia. Así que bueno, pues aquí ya estamos relacionando un poco el aspecto geométrico, cuán grande es ese círculo, con la velocidad tangencial o lineal de la partícula. Bueno, eso es por el movimiento circular. Si ahora nos fijamos en lo que sabemos de fuerzas eléctricas y magnéticas, pues tenemos esta ecuación, ¿no? Que ya en su momento habíamos mencionado, me parece que para la ley de Faraday, si no mal recuerdo, que nos dice que, o de lo que nos habla esta ecuación es cómo los campos eléctricos y magnéticos generan fuerzas sobre las cargas eléctricas. Así que bueno, aquí tenemos la ecuación para la llamada fuerza de Lorentz. Así que cualquier combinación de campo eléctrico y campo magnético van a generar estos campos una fuerza sobre las cargas eléctricas. En este caso, afortunadamente, pues el campo eléctrico es cero, así que este término nos lo quitamos de encima. Así que la magnitud de la fuerza que mantiene la partícula orbitando tiene este módulo, ¿no? Q por B por la magnitud del campo magnético. Ok, vemos aquí que esto es un producto vectorial. Así que, bueno, recordando o tomando en cuenta que la velocidad de la partícula prácticamente está en el plano XY, ok, está rotando ahí en el plano XY.
Ok, aquí estoy dibujando rápidamente la velocidad. Vemos que estos dos vectores, la velocidad y el campo magnético, son ortogonales, ¿no? Así que, pues, teniendo eso en mente, yo esperaría que quede claro por qué la fuerza o el módulo de la fuerza es simplemente Q por la velocidad o por el módulo de velocidad por el módulo del campo magnético. A ver, aquí nos quedamos por un momento. Para ver, vamos, quedamos ahí por un momento para saber si vamos siguiendo bien las ideas, si todo está quedando claro, cómo están, por qué estamos empleando las ecuaciones que ya aparecen y el significado de cada una de ellas. Profe, ¿podría repetir por qué el campo eléctrico es cero? Ok, el campo, en este caso, no hay ningún campo eléctrico que actúe sobre la partícula. No hay ninguna fuente. No hay alguna placa, no hay no hay algún protón o algún otro elemento cargado que interactúe con el protón. Ok, profe, gracias. Ok, ¿sí de nada? Entonces, bueno, por esa razón, el campo eléctrico en la ecuación de la fuerza es cero. Bien, así que la última ecuación, la que está ahí en color azul, pues confirma lo que se comentó hace unos minutos, que el campo magnético es el que genera la fuerza necesaria para mantener al protón moviéndose en esa trayectoria circular. Bueno, pues ya tenemos la información suficiente. Vean, ya tenemos quién genera la fuerza. Aquí está, en la ecuación en color azul. Y en la ecuación de arriba ya tenemos el efecto que produce la interacción con la partícula, que en este caso es acelerarla de forma centrípeta. Así que podemos sustituir o combinar nuestras ecuaciones vía la fuerza F, y llegamos a este resultado. ¿De acuerdo? Esta ecuación, esta igualdad que se ha obtenido aquí, proviene de haber igualado la fuerza. Perdón, aquí de haber igualado, sí, de haber sustituido la fuerza de Lorentz, en el término de fuerza centrípeta. Y una vez hecha esa sustitución, podemos conocer la velocidad lineal o tangencial con la que ese protón se estaría moviendo alrededor de esa trayectoria circular.
Bueno, pues ya llegamos a conocer esta velocidad. La hemos expresado en términos de, pues en principio, de los datos que podemos conocer, que es la carga del, del protón, el campo magnético que se está aplicando, la masa de la partícula y el radio que describe esta al moverse en una trayectoria circular. Así que todos estos términos los lo menciona el problema. Ya conocemos la velocidad. ¿Y cómo podemos emplear esto para pues, seguir avanzando en la búsqueda de esa longitud de onda? Profe, en este caso la velocidad que encontramos sería la velocidad de la luz. No, no, no. Esa es la velocidad con la que la partícula está rotando. La velocidad tangencial con la que la partícula está rotando. Ok, entiendo, gracias. Sí, ok. Aquí cuidado. La velocidad esta que hemos encontrado en el dibujo sería la velocidad tangencial que experimenta el protón por estarse moviendo en esa trayectoria circular. Entonces, con esta velocidad podríamos relacionar el radio y la frecuencia angular. Ok, con la frecuencia angular, muy bien. Sabemos que en este tipo de movimiento circular se presenta, para empezar, un periodo de movimiento, el cual después podemos relacionar con la frecuencia o la frecuencia angular. Muy bien. Así que podemos avanzar en ese sentido de la siguiente manera. Sabemos que en este tipo de movimiento se define una cantidad que sabemos que se conoce como periodo, que es el tiempo que le toma, en este caso al protón, dar una vuelta completa. Es decir, recorrer el perímetro de esa trayectoria circular, la circunferencia. Así que podemos dividir la circunferencia entre la velocidad lineal que emplea para realizar ese desplazamiento y de ahí conocer la frecuencia. Así que, pues bueno, la frecuencia, que es el recíproco del periodo, termina escribiéndose en términos de los parámetros que tenemos en la ecuación de arriba, de esta manera. Aquí de manera implícita está escondida la frecuencia angular, porque si multiplicamos todo esto por 2pi, pues obtenemos el valor de omega, ¿no? La frecuencia angular. Pero bueno, multiplicando todo lo que tenemos ahí escrito ya por un factor 2pi. Así que bueno, ahí muy escondido está la frecuencia angular. Listo, pues ya tenemos la frecuencia de las oscilaciones, la frecuencia de este movimiento. Y justamente esta frecuencia
la podemos relacionar con la longitud de onda con la que es propia de la radiación o de las ondas electromagnéticas que se producen debido a esta carga en movimiento. Bueno, más que sí en movimiento, pero muy concretamente hablando de un movimiento acelerado. Así que bueno, aquí tenemos ya el resultado final. Vean, la longitud de onda depende de algunas cantidades propias de la partícula en rotación, como su masa y su carga, pero también va a depender del campo magnético aplicado. Entre mayor sea el campo magnético aplicado, la longitud de onda se va acortando. Es decir, tenemos radiación energética, altamente energética, en comparación a si el campo magnético se reduce en intensidad, con lo cual se generan radiación u ondas electromagnéticas con una longitud de onda mayor. Así que tal vez como una práctica de laboratorio, uno podría diseñar algún instrumento en el que, por ejemplo, tendríamos esto. Si pudiéramos aislar, asegurarnos de que en una región tenemos un protón, le aplicamos un campo magnético, al ir incrementando ese campo magnético, podremos hacer que la radiación que se emita caiga en el espectro visible entre 400 a 700 nanómetros, que es la longitud de onda que nuestros ojos pueden distinguir. Y entonces veríamos que al variar este campo magnético, veríamos luz, nos llegaría luz proveniente de esa partícula, pues a veces más rojos, más amarilla, verde, y todo variando simplemente la intensidad del campo magnético que se le aplica. Preguntas, comentarios sobre la solución y el análisis para este primer ejercicio. No, doctor, ninguna. Bien, bueno, este fue, como mencionaba, un ejercicio como a modo de repaso, porque bueno, como pueden darse cuenta en él, la conexión con lo que hemos visto sobre ondas electromagnéticas, pues radica en esta parte, ¿no? En determinar la frecuencia. Y esa frecuencia, pues como vemos aquí, está relacionada con un movimiento circular, un movimiento que en su momento ya ustedes habrán visto. Y en la parte de electromagnetismo, pues esta expresión para la fuerza, ¿no? Que se genera cuando una partícula cargada y en movimiento entra en contacto con campos eléctricos y o campos magnéticos. Así que bueno, este ejercicio realmente involucra mucho de lo que ustedes ya conocen. Bien, vamos a realizar este último ejercicio y con este estaremos cerrando ya gran parte de el contenido de ondas electromagnéticas. Bueno, ¿qué se presenta en este problema?
tenemos una hoja que, según esto, es muy grande y que conduce una corriente eléctrica que está uniformemente distribuida en un ancho unitario de corriente JS. Así que si vemos la figura, aquí tenemos las líneas en color morado, representan la densidad de corriente que está circulando a través de esta placa u hoja delgada. Bueno, aquí nos comentan que se sabe ya que una corriente en esta placa va a generar un campo magnético a ambos lados de la hoja, como vemos aquí. Aquí las líneas en color verde, se muestran en la figura, representan el campo magnético generado por esta densidad de corriente eléctrica. Bien, la intensidad o la amplitud de este campo magnético tiene este valor, es un medio de la permitividad del vacío por la amplitud de la corriente, JS. Y bueno, nos comentan que la corriente está orientada sobre el eje Y positivo y oscila en el tiempo. Así que no es una corriente o una densidad de corriente constante, sino que está fluctuando en el tiempo. Es un detalle importante. Bueno, la hoja va a emitir una onda electromagnética, como se muestra en la figura. El campo magnético de la onda queda expresado por esta función. Podemos ver que este campo magnético va a estar orientado en la dirección K. A ver, aquí en la figura. Va a estar orientado paralelo al eje Z. Aquí mostrado. El eje Z es este eje. Así que las líneas de campo están orientadas a lo largo de ese eje. Bueno, con todo esto que nos plantea y yéndonos de la figura, nos preguntan varias cosas. La primera, nos pide determinar la función de onda para el campo eléctrico de esta onda electromagnética. ¿Ok? Digamos que ya tenemos la componente del campo magnético. Lo que nos pide determinar ahora es el valor de la función de onda para el campo eléctrico. Después nos pide determinar el valor del vector de Poynting, que como sabemos va a ser una función de la posición y del tiempo. También en el inciso C nos piden determinar la intensidad de la onda o la irradiancia, como también se le conoce. Y bueno, finalmente una pregunta con fines numéricos. Si la hoja emite una radiación en ambas direcciones con esa intensidad, 570 watts por metro cuadrado, ¿cuál debe ser el valor máximo de la densidad de corriente que se requiere para generar dicha intensidad? Bien, no sé si queda alguna pregunta sobre lo que nos plantea el problema, sobre la información que está contenida en él, antes de pasar a responder los incisos que se nos plantean aquí. No, ya veremos sobre la marcha. Qué tan claro quedó. Ok. Bien, pues vamos entonces a responder la primera pregunta. Nos pide determinar la función de onda para el campo eléctrico de esta onda electromagnética que es emitida por esta placa rectangular. A ver, ¿cómo podríamos determinar esa? ¿Qué necesitamos conocer? Podemos guiarnos también de la figura, ¿por qué no? Podríamos simplemente multiplicar por C la función del campo magnético. La función C de campo magnético. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué así de esa forma tan simple? Por la relación de C, o sea, la velocidad de la luz es igual al Ajá. campo eléctrico sobre el campo magnético. A ver, otra vez. La relación. Es igual a
E sobre B. E es igual a B sobre Por C C. o por C. Bueno, ahí sería por C, en ese caso. Ah, ok. Sí, el campo magnético, la intensidad del campo eléctrico es C veces la intensidad del campo magnético. Muy bien. Sí, ahí está la forma muy simple, como aquí está establecido. La relación entre las intensidades es simplemente un factor que está relacionado con la velocidad de la luz. Así que, como conocemos el campo magnético, podremos multiplicarlo por el valor de C y eso nos daría, en principio, la intensidad del campo eléctrico. Muy bien. Pero, ¿qué pasa con la dirección? En este caso la dirección sería J, ¿no? Juzgando Exactamente. el dibujo. Sí, claro. Pues, guiándonos del dibujo, podemos concluir que eh, hay que tener cuidado con la dirección, ¿no? Entonces, son dos detalles a tomar en cuenta. El campo eléctrico de esta onda electromagnética generada va a depender también de la posición del eje X y del tiempo. Ahora, dato importante, el campo eléctrico va a estar en fase con el campo magnético. Así que podemos utilizar la misma función trigonométrica, la misma dependencia en el espacio y en el tiempo para este campo eléctrico. Aquí está, coseno de kx menos omega t. Es más, hasta la misma dirección, porque tienen que estar en fase. Este campo eléctrico tiene que estar orientado. Y la orientación, pues podemos guiarnos en la figura y la tomamos a lo largo del el eje Y. Ahí está. Y ahora, con relación a la intensidad de este campo eléctrico, claramente, como se mencionó, está relacionado con la del campo magnético a través de la constante C, la velocidad de la luz. Así que, digamos que la primera idea de que el campo magnético se multiplicara por C, digamos que hasta cierto punto sí es válido, cuidando, claro, que este vector J, perdón, este vector K, se tiene que reemplazar por el vector J para tener la dirección correcta para ese campo eléctrico. Bien, pues ya en el mismo problema nos decía cuánto vale la intensidad del campo magnético, así que listo. Queda así entonces explícitamente la función de onda para el campo eléctrico de esta onda. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Preguntas, comentarios sobre el primer inciso aquí mostrado. No, todo bien, profe. Ok, muy bien. Bueno, pues ya está, listo. El campo eléctrico conocido. Después nos pregunta, determine el valor de Poynting como una función de x y de t. Determine el vector de Poynting como una función de x y de t.
podríamos utilizar la expresión de S igual a E por B sobre mu haciendo producto punto entre los dos campos. Mm, ok, todo bien, excepto por el producto punto. Entonces, ¿cómo se irían la forma vectorial que tienen? No, es que el vector de Poynting es una cantidad vectorial. No se puede, ya tiene una cierta dirección. Ah, ok, entonces, perdón, utilizaríamos su forma vectorial, que sería producto cruz entre estos dos campos. Exactamente, el producto vectorial de estos dos campos. Si tú quieres conocer el módulo o la amplitud de ese vector de Poynting, entonces solamente tomas las amplitudes de estos dos campos. Es Entiendo, decir, profe. ¿sí? O sea, digamos, el vector de Poynting se construye de esta manera y esta S que aquí aparece es simplemente ¿cómo se llama? Módulo o amplitud. Ok, profe, sí, está bien. Gracias. Sí, nada. Bien, pues se procede, ¿no? Se hace eh, el producto cruz, producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético, justo en ese orden, E cruz B. ¿Y qué resultado es el que estaríamos encontrando para este vector? Así que, bueno, necesitamos dos cantidades. Recuerden, para un vector necesitamos decir su magnitud y su dirección. Así que, digamos, este vector de Poynting, ahora que ustedes hagan los cálculos, ¿qué magnitud tendrá y en qué dirección se tendría que estar considerando? ¿Puede repetir la pregunta, profesor, por favor? Sí, que para caracterizar cualquier vector, y en particular el vector de Poynting, necesitan ustedes conocer su amplitud y su dirección. Así que una vez que ustedes hagan los cálculos, tendrían que indicarme cuál es el valor de la amplitud y en qué dirección queda ese vector de Poynting. La dirección sería I y la magnitud sería simplemente utilizar E0 y B0, la multiplicación de ambos, ¿verdad? La multiplicación de C y B0, así nada más. C Por E0. por E0. Ah, ok, por E0. Esa sería la magnitud, ¿cierto? Sobre Mm, μ0, si seguimos un poquito más. ok, por M0. Mm, casi, porque el vector de Poynting es, ¿cómo se llama? No es constante en el tiempo. Es una función del tiempo. Aquí, cuidado, lo que les comentaba en la clase anterior. Aquí no pusimos ceros. Es 0 y B0. Cuidado ahí, cuidado ahí. Se parece, pero no es lo mismo. Tienen que realizar el producto cruz entre este vector y este que se muestra ahí en el enunciado. Lo señalo ahora. A ver, para que se pueda leer. Es decir, mágicamente no nos podemos deshacer de la dependencia
temporal ni espacial. A mí me queda un medio de J max por la velocidad de la luz por el coseno cuadrado, con el argumento dado. Ok, a ver, nuevamente es J max Por C, por C, ajá, entre 2, entre 2, ok. por el coseno cuadrado de kx menos omega t, en Ok, dirección y. muy bien, por el coseno. Lo demás. Pero esto que queda, ¿sí tiene unidades de watt sobre metro cuadrado? A ver, es multiplicar todo este término por todo este otro término. Y ya aplicando la regla de la mano derecha, es fácil encontrar que la dirección de ese nuevo vector es y. Digamos en la dirección x positiva. Así que si hacemos ese cálculo, debería quedarnos algo como un cuarto multiplicando a mu 0 por c por la amplitud de densidad de corriente máxima. A ver, aquí se muestra, pero pues, a ver, contrástenlo con lo que ustedes están realizando. A ver si no se nos fue algún error por ahí. Sí, obtuve eso, profe. Ok, bien. Uno puede hacer la comprobación, al menos en la parte de las cantidades que tienen unidades, para verificar que eso que está en color amarillo, en el vector de Poynting, tiene unidades de watt sobre metro cuadrado, porque esas son las unidades del vector de Poynting. Bueno, vean, aquí está la dependencia temporal y espacial. Así que el vector de Poynting no es constante, sino que también presenta variaciones en el espacio y en el tiempo. Digamos que aquí este ejercicio está poniéndoles a ustedes de manifiesto lo que aquí se comentaba rápidamente con palabras. Aquí simplemente se dijo que este valor S dependía del tiempo. Bueno, concretamente, ¿cómo lo hace? Podemos darnos una idea con este ejercicio. Aquí está el vector de Poynting, depende del espacio y del tiempo. También tiene un movimiento armónico. Pero a diferencia de los campos anteriores, este vector de Poynting presenta, si lo dibujamos, presentaría algo así. A ver, es coseno, ok. Algo así iría. El campo S, o el vector de Poynting. A ver, déjenme elegir otro color. Entonces, nuestro vector de Poynting, si lo dibujáramos, tendría el siguiente comportamiento. Vectorialmente se dibujaría así. Aquí están
los vectores aumentando y disminuyendo de su módulo. Ahí está, algo así sería lo que si dibujáramos el vector de pointing. Aquí está el eje, perdón, eje X. Y aquí el eje vertical es el vector S. Y si quieren ver esto en el eje del tiempo, pues imaginen que estos vectores están subiendo y bajando. Subiendo y bajando a lo largo de todo el eje X. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario sobre el resultado, sobre el esquema tal vez? Bien, como penúltimo asunto, nos piden determinar la intensidad de la onda. Recordemos que esa información justamente la encontramos en el vector de pointing. ¿De acuerdo? Pero no de una forma así directa, ¿no? Así que, bueno, realmente lo que hay que tomar en cuenta, si echamos un vistazo a lo que escribimos anteriormente, aquí está. En el inciso C, lo que nos están preguntando es sobre la irradiancia o intensidad de la onda, que no es otra cosa más que esto que está aquí. La integración del módulo del vector de pointing en un periodo. Y eso, que esto es algo que ustedes tienen que trabajar, es igual a esta parte. A E0 por B0 entre 2 veces mu0. O bien a cualquiera de sus otras variantes, ya sea todo en términos de campo eléctrico o en términos de campo magnético. En esta parte vamos a hacer un acto de fe y vamos a tomar como cierto este resultado, porque si lo hacemos como debe de ser, de alguna manera ya estaremos resolviendo lo que ustedes tienen que hacer. Así que bueno. Esa chamba ya les queda a ustedes. Así que, repito, tomando como cierto el resultado de la irradiancia, encontramos entonces que la intensidad de la onda está dada por esta cantidad. Mu0 por la velocidad de la luz, por la amplitud máxima de la densidad de corriente que fluye a través de esa placa o lámina, entre 8. Ok, así que bueno, les repito, haciendo un acto de fe, tomando como cierto lo que aún falta por demostrar por parte de ustedes, ese sería el valor de la intensidad de la onda. Profe, una pregunta, ¿no sería quitando mu0 y que bueno, sería C densidad máxima al cuadrado entre 8? A ver, vamos a echar un vistazo de arriba. A ver, veamos que aquí tenemos este término, B0 cuadrado entre mu0, ¿no? Pero la intensidad del campo magnético ya trae consigo un mu0.
y lo elevas al cuadrado y después lo divides entre mu 0. Entonces, creo que sí te queda, ¿no? Un mu 0 como múltiplo y no como divisor. Porque es B0 sobre mu 0. Pero en este problema, este es un medio de mu 0 por J. Y eso lo elevas al cuadrado. Entre mu 0. Sí, ya vi mi error. Muchas gracias. ¿Sí de nada? Bien, y ya para terminar este ejercicio, a reserva de que exista alguna otra pregunta o comentario, en esta parte, finalmente nos pide determinar ya numéricamente un valor. Si la hoja emitiera radiación en ambas direcciones con una intensidad de 570 watts por metro cuadrado, ¿cuál debe ser el valor de la densidad de corriente requerida? Así que básicamente lo que hay que hacer es imponer esos datos en nuestra ecuación. Ya sabemos qué intensidad de onda es la que se estaría esperando. Y lo único que hay que determinar pues es cuál es la densidad de corriente que produciría dicha irradiancia. Así que bueno, básicamente lo que se les pide aquí es determinar despejar Jmax. Tomando en cuenta este valor de la intensidad de corriente. No sé si tengan a la mano el valor de mu 0. E involucrar pues la velocidad de la luz y demás. A ver, ustedes hagan el cálculo y yo los espero aquí con el resultado. Obtuve 3.47. Muy bien. 3.47 serían amperes sobre metro. ¿Ok? ¿Alguien más obtuvo el mismo valor o bien un resultado distinto? Solamente para verificar que ese sería el resultado. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. Por donde se conduce la corriente tiene área, es una placa, ¿no? Entonces aquí no estaríamos hablando de amperes por metro cuadrado. A ver, déjenme ver. Es... cierto, cierto, cierto. Aquí entonces me olvidé poner... el cuadrado. Ok. Bien,
pues no sé si queda algo pendiente de este problema. Si todo lo que se comentó quedó claro. Sí, está claro, doctor. Ok, muy bien. Bueno, pues ya que tenemos estos dos ejercicios resueltos, vamos a pasar ya como último aspecto a mencionar sobre la luz, la característica que se conoce como la polarización de una onda electromagnética. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces el término polarizador, ¿no? Y sobre todo en los autos, que se emplea mucho para disminuir disminuir la intensidad de luz que llega hacia el interior y que tiene como efecto, pues, mejorar la visibilidad cuando se conduce. Bueno, pero ¿cuál es el funcionamiento, no? ¿Cuál es la parte esencial de lo que se está presentando en este tipo de eh, elementos bastante comunes en la vida cotidiana? Bueno, primero hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos, y bueno, vamos a hacer la acotación de que ahora que vamos a estar hablando de luz, nos vamos a referir a aquella radiación electromagnética que nuestros ojos son capaces de detectar, ¿de acuerdo? Es decir, que están en el llamado espectro visible, o sea, en esta región. A eso es lo que vamos a estar refiriéndonos ahora al hablar del término luz. Bien, cuando hablamos de la radiación generada por alguna fuente, llámese la luz que proviene del sol, la luz generada por estas focos incandescentes que no sé si todavía eh, llegaron a utilizar. Bueno, este tipo de fuentes emiten radiación, luz dentro del espectro visible, pero resulta que estas ondas electromagnéticas tienen los campos eléctricos asociados eh, dirigidos de forma arbitraria, una respecto a la otra. Es decir, si en un rayo de luz dibujáramos, por ejemplo, aquí está un rayo de luz, y en un rayo de luz tenemos muchas ondas electromagnéticas, cada una con su propio campo eléctrico. Así que algunas, por ejemplo, tendrían su campo eléctrico de esta manera. Si lo viéramos de frente, el campo eléctrico estaría oscilando en el eje Y. ¿De acuerdo? Otras ondas podrían tener su campo eléctrico con alguna inclinación respecto a la dirección de propagación. Es decir, que si podemos representarlo, tendríamos, por ejemplo, un comportamiento así. O podría darse el caso, voy a irme aquí abajo, de que el campo eléctrico estuviese así. Es decir, al verlo, estaría oscilando en el eje horizontal. Hago referencia solamente al campo eléctrico, aunque sabemos que una onda electromagnética también tiene una componente magnética o de campo magnético, para no estar aquí dibujando ambos, solamente vamos a enfocarnos en lo que sucede con el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Dada la orientación del campo eléctrico, pues el campo magnético sabemos que está a 90 grados, así que, digamos,
para no ser redundantes en cuanto a la información, solamente vamos a pensar en el campo eléctrico de la onda EM. Así que bueno, hablando de esta luz que menciono que proviene del sol o de estas lámparas incandescentes, la luz que nos llega tiene los campos eléctricos dirigidos en todas direcciones. O sea, no podemos decir que el campo eléctrico, todas las ondas electromagnéticas tienen el campo eléctrico orientado de la misma manera. ¿De acuerdo? A ese tipo de luz es la que conocemos o se conoce como luz no polarizada. Entonces, ¿qué es la luz polarizada? Es aquella luz en la que todos los campos eléctricos están oscilando en la misma dirección. O todos oscilan en el eje vertical, como es en este caso, o todos oscilan en el eje horizontal, o todos oscilan de forma oblicua a alguno de los ejes. ¿De acuerdo? Eso es lo que básicamente, de manera muy, muy simple, vamos a estar conociendo como luz no polarizada, cuando todos los campos eléctricos están oscilando como se les antoja, o luz polarizada, cuando el campo eléctrico de la radiación oscila en alguna dirección específica. Vamos a decir que la dirección de polarización está definida como la dirección en la que vibra su campo eléctrico. Lo que les mencionaba, solamente nos vamos a enfocar en lo que sucede con la orientación del campo eléctrico. Nada más. De manera general, la luz esencialmente no está polarizada. Y entonces, justamente el aprovechar esta polarización de la onda electromagnética es lo que se ocupa en estos dispositivos que se emplean, por ejemplo, en los parabrisas de los automóviles o en alguna ventana o, por ejemplo, en los lentes de sol. Bien, aquí voy a borrar esta parte. A ver, voy a mostrarles ahora unos ejemplos de cómo visualizar eso que se está comentando. ¿Ok? Bien, ¿qué se está mostrando en esta imagen? Un polarizador, un elemento plástico, el cual está, un polarizador está formado por minúsculas rejillas, todas alineadas en una misma dirección. Y cuando, por ejemplo, vemos en esta imagen que la intensidad de luz que atraviesa este polarizador se incrementa, es porque el polarizador, todas estas rejillas que lo forman, están orientadas en la misma dirección que la luz que le está incidiendo de la parte trasera. Si me permiten utilizar esta analogía, es como si el polarizador fuese un cadenero, ¿okay? En estos lugares de diversión. Y si la luz cumple ciertas características, en este caso de su dirección de oscilación, lo deja pasar al otro lado del polarizador. Y es ahí cuando vemos que al centro de ese círculo vemos mayor intensidad de luz. Por su parte, ¿qué pasa cuando se gira el polarizador? Las rejillas que lo forman rotan, ahora está, digamos, de forma horizontal. Así que si la luz que viene del otro lado tiene sus campos eléctricos oscilando de forma vertical, al llegar al polarizador que está rotado 90 grados, ya no deja pasar la luz. Y es cuando vemos ahí en la imagen, en ese GIF, que se torna oscuro el centro, porque ya no hay luz que esté llegando al otro lado del polarizador.
¿De acuerdo? Así que básicamente eso es lo que está sucediendo con la luz polarizada. Si vemos los campos eléctricos, eso es lo que estaría pasando. Repito, solamente los campos eléctricos. No sé si se alcanza a distinguir perfectamente en la imagen, pero hay dos funciones senoidales, una en color rojo, otro en color verde limón, los cuales están representando campos eléctricos. Cada uno es el campo eléctrico de una onda EM. Se están superponiendo. Así que como resultado de esta superposición, saben ustedes ya cómo sumar vectores, o sea, la misma reglita de sumar vectores, y esa suma de vectores da como resultado la curva que se muestra ahí en color verde tal vez, no, un color un poquito, un grosor un poco más que las otras, y pueden ver que ese campo resultante está oscilando de forma diagonal. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, que si tenemos luz polarizada a lo largo del eje vertical, que es las oscilaciones de color verde limón, y hacemos que se superponga a una onda electromagnética que está polarizada de forma horizontal, la curva en color rojo, obtenemos una nueva onda electromagnética cuya polarización está en otra dirección, de forma diagonal concretamente. Bueno, a cualquiera de estas tres tipos de onda de polarización que estamos viendo aquí se conoce como polarización lineal, porque el campo eléctrico solamente se mueve en una sola dirección, sobre el eje X, sobre el eje Y o de forma diagonal, pero siempre siguiendo una línea recta. Creo que tengo otra figura por acá. Ah, aquí está. Aquí se estaría representando, a grosso modo, el funcionamiento del polarizador, el que les mencioné hace unos instantes. Vean, tenemos una onda que está formada por dos campos eléctricos. Esta onda entra a este cubo que está representando el polarizador. Y una vez que sale de este polarizador, solamente las ondas con una cierta dirección son las que pueden cruzar o llegan al otro lado. En la parte trasera de la imagen pueden ver cómo están presentes el campo eléctrico oscilando en dos direcciones, vertical y horizontal, pero una vez que llegan al plano que tenemos aquí enfrente, solamente tenemos un campo eléctrico oscilando en una dirección vertical. Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Sí va quedando claro lo que es el fenómeno de polarización? Sí, por lo que, bueno, por lo que ha quedado claro, es como si amortiguáramos una de las dos ondas, ya sea la magnética o la eléctrica, ¿no? No, cuidado. Aquí solamente estamos hablando de lo que le sucede al campo eléctrico. Algo similar le pasa al campo magnético, pero realmente cuando hablamos de la polarización de la luz, del único que se menciona es el campo eléctrico. Ok, ok. Pero sí es correcto hablar de que se está amortiguando. Amortiguando, bueno, qué bueno que es el comentario para, a ver, si hablamos de amortiguamiento, cuidado, no lo estén pensando como en la parte mecánica, es decir, que hay un término con un exponencial presente y que hace que en el tiempo las oscilaciones vayan a Reduzcan. cero. Exacto. No. Retomando también el comentario o una pregunta de la clase anterior. Sí,
no piensen en el amortiguamiento de esa manera, en este tipo de ondas. De hecho, el término amortiguamiento yo creo que sería mejor decirlo como atenuación, o incluso también se habla de absorción. Es decir, cuando una onda electromagnética incide en el polarizador, una parte de la energía de esta onda es absorbida por el material del polarizador. Y la otra parte de la energía de la onda electromagnética es libre de pasar. Por eso la intensidad, vámonos aquí a la figura, se reduce. ¿De acuerdo? Así que amortiguamiento en el aspecto así, tal cual, digamos que ustedes toman lo que vimos para oscilaciones amortiguadas o incluso hasta forzadas y las traducen a las ondas electromagnéticas, cuidado, no es así tan a la ligera, porque los fenómenos son muy distintos. En el caso de ondas mecánicas, claramente tenemos un medio de cual se están propagando, un medio que influye en el propio comportamiento de la onda. Aquí las ondas electromagnéticas no incluyen ningún factor que pudiera hablarnos de amortiguamiento. De hecho, ni siquiera hay un medio elástico físico en el cual del cual estén necesitando. Por ejemplo, las ondas mecánicas teníamos, por ejemplo, si toman un oscilador y lo sumergen en agua, en aceite, algún material viscoso, las oscilaciones, no sé, de un bloque resorte, de un péndulo, van a cesar. Aquí no. Aquí son ondas que están viajando en principio en el espacio libre. Lo que va a generar el que exista pérdida energética es su interacción con su medio, con el entorno, en este caso con la materia. Y es lo que está sucediendo con el polarizador. Parte de la energía se queda ahí a medias en el material y otra parte pasa. ¿De qué va a depender también que pase o no pase esta radiación electromagnética? Pues de cómo están orientadas las minúsculas rejillas que forman el polarizador. Como por ejemplo aquí. Este cubito está, aunque no lo vemos, pero al notar su efecto, podemos pensar que está formado, imagínenlo como si lo dividieran de forma vertical. Cada una de esas pequeñas rejillas, puertitas, dejan pasar a la componente de la onda magnética paralela a esas rejillas. Mientras que la componente que está aquí horizontal ya no pasa. No hay manera de que pase por esas rejillas que están verticales. ¿Sí queda claro aquí? Es lo que está pasando entonces. Entonces, ¿la eliminación de componentes es total? Como total, ¿en qué caso? Aquí, por ejemplo, aquí, cuando se forma la imagen. Sí. Sí, ok. Lo que está sucediendo es que, bueno, todo va a depender de la fuente de luz que uno ponga del otro lado, del polarizador. Por ejemplo, aquí vemos que el polarizador se torna un poco oscuro porque la luz que está proveniendo de la parte trasera de la imagen ya tiene una cierta dirección. Sus campos eléctricos ya están orientados de una cierta manera. Pensemos que lo están haciendo de forma vertical. Es decir, vamos a ver, voy a ir a la pizarra para ilustrar esto mejor. De hecho, a ver, creo que por aquí teníamos, por aquí andaba la figura que puede ser útil. Aquí está. Cuando la luz que estamos viendo en las figuras no es tal, o sea, se torna oscuro, es porque, por ejemplo, la luz que proviene detrás del polarizador, la fuente de luz, está emitiendo radiación cuyos campos eléctricos están orientados de forma horizontal. Así está la polarización de la luz, incidente. Vean que la orientación de esos campos eléctricos no empata
con las múltiples rejillas que forman el polarizador. El polarizador es esto, son rejillas todas con grosores de nanómetros, o sea que a simple vista no se pueden ver, necesitamos un microscopio, pero entonces son rejillas con nanómetros de grosor. Así que el campo eléctrico o la onda electromagnética no puede pasar. ¿Y qué vemos del otro lado? La imagen del polarizador a oscuras. Pero ¿qué pasa si el polarizador se hace rotar 90 grados? Pues al hacer eso, las aberturas que están aquí mostradas, esas ranuras, se alinean con la dirección en la que oscila el campo eléctrico de la luz incidente, y es cuando vemos que la amplitud se aumenta. Eso es lo que estaría pasando en el caso del GIF que les mostré. Pero ¿qué pasa cuando la luz incidente no tiene ninguna polarización? Como el caso de cuando utilizamos la luz del día, la que proviene del sol, pues justamente ese es el funcionamiento de los lentes de sol. La luz que nos llega viene en todas las direcciones, y al ponernos los lentes, en este caso, los lentes de sol, dejan pasar solamente una parte de la radiación. Y así, por ejemplo, pues podemos ver, como se muestra aquí, un paisaje a la luz, digamos así, sin los lentes de sol y con lentes de sol. Por eso se ve diferente cuando nos quitamos o nos ponemos los lentes de sol. Disculpe, profesor, tengo una pregunta. Sí. El campo eléctrico que no está pasando lleva energía, o sea, es energía al fin de cabo. ¿Qué sucede? Porque el material estaría absorbiéndolo o lo estaría repeliendo. Ok, bueno. Realmente lo que pasa son dos cosas, y que de hecho es lo que vamos a ver en la parte de óptica. Cuando aquí estamos hablando de un material, hablando del polarizador concretamente, de un material semitransparente. Cuando la luz incide sobre un material semitransparente, hay una cantidad de energía que es absorbida por el material y otra que es reflejada. Así que realmente lo que está sucediendo aquí son múltiples cosas. Hay una parte de la onda electromagnética que nos llega a nosotros. Por eso cuando nos ponemos los lentes de sol, pues vemos lo que está, ¿no?, a nuestro alrededor. Con una intensidad menor, pero al final de cuentas lo vemos. Pero si analizamos qué está sucediendo concretamente en el material de las lentes de sol, parte de la energía es absorbida por el material y otra parte es reflejada. Digamos, hay una parte de la energía o de la onda electromagnética que es reflejada. ¿Estos polarizados pueden variar un poco el color de los objetos? Variar el color. Sí, por ejemplo, que veamos algún objeto con no sé, por ejemplo, si es verde, que lo lleguemos a ver, no sé, café o algo así. No, el efecto de un polarizador no es ese. No puede cambiar digamos, el color, o lo que nosotros llamamos color de la luz, está relacionado con la frecuencia. Digamos, es lo que podemos ver aquí. ¿Dónde quedó? Fue más abajo. Aquí. Es lo que nosotros vemos y comúnmente llamamos como colores, pues está relacionado íntimamente con la frecuencia de la onda electromagnética. Y un polarizador no hace eso, no cambia la frecuencia, porque si lo hiciera, eso es exactamente lo que pasaría, que un tono, no sé, rojo, de repente aparezca como violeta, por ser un ejemplo muy drástico. Claro, sí, gracias. Entonces, lo que cambia es la intensidad de energía que nos llega a nosotros. Por eso, digamos, el cielo sigue siendo azul, o lo que llamamos como color azul, con y sin lentes de sol. Lo único que está cambiando es tal vez la intensidad de ese tono azul. Y que Ok. podemos interpretar
como la intensidad de luz que nos está llegando. Sí, 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 sí. Bueno, incluso ahí se puede ver lo que yo mencionaba en la imagen, que el suelo de la carretera se ve como de tonalidades diferentes, pero entonces no es por el polarizado. No, el procesador no está cambiando la frecuencia y por lo tanto no cambia el color de la luz incidente. Claro, gracias. ¿Sí de nada? Bien, pues bueno, falta comentar algo respecto al polarizador porque otra de las aplicaciones que tiene y que, bueno, si ustedes eh, antes de toda esta situación de confinamiento han llegado a ir al cine y a ver las películas en 3D, pues bueno, este es justamente el polarizador. Ahí juega mucho que ver. Pero eso ya lo comentaremos el día de mañana con más tiempo. Pero bueno, no sé si las ideas generales quedaron claras, las dudas que se comentaron quedaron resueltas. Sí, doctor. Gracias. Muy bien. Bien, pues repito, esto a grandes rasgos es lo que llamamos el fenómeno de polarización, que no es otra cosa más que la dirección en la cual el campo eléctrico de una ola electromagnética está en el que está oscilando. Ya el día de mañana comentaremos esta otra parte que les digo de lo que sucede con los lentes que se emplean para ver películas 3D. Porque si tal vez han visto imágenes de que antes se utilizaban estos lentes con los cristales azules y rojos, pero ahora ya no. Noten que los lentes que nos dan en los cines para ver películas 3D ya no tienen esa característica. Evolucionaron y su funcionamiento radica en esto que estamos llamando la polarización de la luz. Bien, si no hay alguna pregunta por ahí de último minuto, pues estaremos retomando esto el día de mañana, con más calma. Sí, profe. Gracias. Profe, ¿no me han dado el link de asistencia? ¿Perdón? ¿No me han dado el link de asistencia? Sí, ya creo que ya está. Sí, ok, ¿Sí? gracias. Sale. Bien, muchachos, pues nos escuchamos el día de mañana. Tengan excelente tarde. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego.